Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a un nuevo podcast. Y nuevamente en esta ocasión tenemos una invitada que nos va a estar compartiendo todos sus conocimientos sobre esta temática que nos convoca el día de hoy, que vamos a seguir hablando de distintos temas específicos de la astrología. Y hoy estamos aquí con Romina López. Romina es docente de la Escuela Astropsicológica de Astroconstelaciones. Ella se graduó en Astropsicológica, actualmente está realizando el máster de Astrogenealogía en la Escuela Astroconstelaciones. Y bueno, ella se especializa en terapia floral y astrología infantil, y el día de hoy nos va a compartir un montón de información sobre astrología volcada hacia los niños para poder ayudar a acompañar a los padres en su desarrollo. Así que bienvenida, Romy, muchas gracias por tu Hola, tiempo. César. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a Encantada. estar igualmente, vamos a estar hablando de, bueno, de la astrología, que es la astrología infantil, para la gente que no sabe, que es una rama de la astrología. Y ya que estamos, te cuento que estamos por iniciar, bueno, Romy en realidad está por iniciar un taller para padres y una especialización en astrología infantil. Después te vamos a contar un poquito más, ¿verdad, Romy? Sí, sí, sí. Sí, no, esto surge un poco, eh, es interesante cómo surge, porque cuando yo empiezo a estudiar astrología y terapia floral, una de las grandes dificultades que teníamos cuando teníamos que ponerlo en práctica era traducir lo que veíamos en la carta al mundo de las emociones, ¿no? Y de alguna manera algo similar pasa con la astrología infantil, porque los que somos astrólogos, o sea, comprendemos el análisis de una carta natal cuando tenemos una consulta y podemos, por supuesto, ¿no? Trabajar en profundidad con la persona, podemos tocar diferentes temas, pero ¿qué pasa, ¿no? Cuando tenemos que hablar sobre un niño que, por supuesto, está construyendo, ¿no? Se está formando, ¿no? Se está construyendo su personalidad, no podemos preguntarle, que ¿no? Es distinto, ¿no? Y todo esto Distinto. además, que no hablamos, por supuesto, con los niños, justamente tenemos el filtro de los padres, ¿no? Entonces ahí ya estamos cambiando también tenemos que cambiar el enfoque, ¿no? Y justamente el Absolutamente. enfoque es ¿no? Es el trabajo de las emociones, es traducir su carta, ¿no? A esas emociones, a qué produce determinada luna, ¿no? Cómo se puede sentir, qué pasa en ese ambiente familiar, ¿no? Porque el niño no tiene autonomía, entonces por eso el enfoque de la lectura de la carta es tan particular y es tan específico y sobre todo es tan delicado, ¿no? Esto ya para quienes quieran estudiar, ¿no? Una especialización, pero es muy delicado. Mm. Entonces creo que, bueno, ahí está, digamos, el gran punto, porque la clave de la astrología infantil es el ambiente familiar, ¿no? Entonces uno cuando aborda una lectura tiene que hablar en relación con la familia, ¿no? Y justamente también en esa lectura vamos a tener la devolución de los papás, Claro. que eso también, ¿no? Ya es otro gran filtro. Sí, Y claro. la Que te verdad que dicen es lo que ellos creen del niño, ¿no? Que exacto. no te transmiten la Sí. realidad. Imagino que la astrogenealogía te sirvió un montón para también reforzar algunas cosas, ¿no? Y profundizar sobre temas familiares. Sí, no, eso desde ya, eso desde ya. A mí me sirve mucho también la astrogenealogía para pensar justamente cómo abordar a los papás, ¿no? También, porque a veces Mm. uno ve al niño y dice, bueno, ya hay preguntas, voy a tratar de ver cómo pregunto determinado tema, voy a ver cómo, ¿no? Para ir enfocando la consulta. La astrogenealogía siempre me ha servido de antesala, ¿no? A la lectura, porque eh, en la consulta siempre trato de por ahí de no profundizar tanto en esos aspectos, sino más bien ir al día a día, ¿no? De los papás. Pero sí, muchas de las preguntas que llevo y sí mucho del análisis que hago es gracias a la astrogenealogía, desde ya. Sí, sí, sí. Sí, cuando aparecen los temas más contundentes, bueno, ahí la astrogenealogía nos salva un poco, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. acá vos mencionaste algo que me parece súper importante y que también me parece que es interesante, que estás proponiendo dos puertas, dos posibilidades. Una es cómo
damos una devolución, ¿no? Cómo ayudamos a un padre o una madre a comprender mejor a su hijo o hija, ¿no? Cómo lo ayudamos en su desarrollo, en los distintos momentos, en las distintas etapas, para que entienda, comprenda mejor en todos los aspectos a su hijo y especialmente desde la dimensión emocional, ¿no? Porque los niños son pura emoción, hasta, digamos, hasta alrededor de los 7 años, cuando ya su prefrontal, su lóbulo prefrontal y su corteza ya no están un poquito más maduras, todavía son pura reactividad. Así que creo que ahí, digamos, el taller que vas a dar para padres creo que es fundamental, ¿no? Pero también, por otro lado, cómo ayudamos, cómo formamos, mejor dicho, a astrólogos o astrólogas profesionales, ¿no? Que dan consulta, porque no podemos darle una devolución a una madre, obviamente que un niño no se vamos a dar, ¿no? Pero bueno, una madre, un padre, sin ninguna consideración, sin ningún entrenamiento previo, porque a veces podemos decir cosas que pueden llegar a ser muy determinantes. Los padres generalmente tenemos mucho miedo, ¿no? De lo que nos van a decir Por nuestros supuesto. hijos. Sí. Leer la carta de un niño no es igual a la de un adulto, porque la carta natal es un mapa, es una semilla a desarrollarse, a desplegarse a lo largo del tiempo, y en un niño eso está recién empezando a amanecer, ¿no? Entonces es muy distinta la devolución. Incluso como astrólogos a veces se subestima esto, ¿no? Porque uno dice, ¿qué, cuál puede ser la dificultad, ¿no? Y después es donde uno escucha experiencias que no son buenas, ¿no? De las lecturas o en donde condicionan o se hace futurología, que no es, pero ni Mm. cerca de lo que estamos buscando. Y te voy a dar un ejemplo para la gente que está escuchando y uno por ahí en un post al que le gusta la astrología o el que es un aficionado puede escuchar, por ejemplo, una definición de, bueno, la luna en Capricornio, ¿no? Una luna que le cuesta gestionar las emociones, que a veces, bueno, puede sentir cierto abandono, o sea, cuestiones que por ahí, ¿no? Cuando uno las tiene que explicar a un papá, bueno, por supuesto que no vas a decir todo esto, no, es todo lo contrario. O sea, uno, primero hay que aclararle a los padres que la carta de los niños es previa a ellos, ¿no? O sea, entonces es la manera de percibir del niño, no quiere decir, ¿no? Porque si no, en la consulta, supongamos que tenemos una mamá o papá, y empiezan, esto es tu culpa, este sos vos, ¿no? Entonces no es la idea ni echar culpas, no es la idea focalizar tampoco en aspectos tensos o complejos, sino al contrario, ¿no? Ver cuáles son esos dones y decir, bueno, a ver, es un niño que va a tender a arreglarse solo, entonces por ahí un niño con luna en Capricornio es decir, estaría bueno, ¿no? Que entiendas que es un niño que por ahí hay que reforzar las cosas buenas, porque por ahí se va a enfocar, ¿no? En lo que faltó, en lo que no tuvo, ¿no? Entonces decir, bueno, hay que cambiar ahí un poquito el foco, recordarles qué cosas buenas sucedieron en el día, que no se quede, ¿no? Con lo que no pudo, con lo que faltó, con lo que lo hizo sentir mal. Entonces digamos, es una cuestión ahí más de la cotidianeidad, del trato, y no es la típica definición que nosotros podemos encontrar en una luna en Capricornio, que nos lleva a conectar, ¿no? Cuando somos grandes a temas por ahí más profundos, o bueno, cuestiones por ahí más propias de cómo somos nosotros de adultos, ¿no? En el niño eso tiene que ser abordado de una manera totalmente diferente. Mm. Especialmente para no generar estas culpas, estos reproches, ¿no? Estos miedos. Yo recuerdo una vez decir algo muy al pasar sobre sobre ascendente en Acuario y una madre tenía, pero no era una consulta ni nada, era un ambiente, digamos, fuera de lo profesional. Y, y una madre tenía a su hijo con ascendente en Acuario y dijo, ¿eso le va a pasar a mi hijo? ¿No? Como no, tranquila, tranquila. O sea, es una de las múltiples posibilidades de vida. Sí, claro, un ascendente de Acuario, bueno, sabemos que no, que no es facilito. Pero, viste, uno se asusta como madre, como padre, decir, uy, mirá, tiene ascendente en Acuario, ¿qué le va a traer la vida? Uy, mirá, tiene esta luna en Escorpio, entonces esto quiere decir que esto y lo otro y lo otro. También a los de Y Escorpio. también, la luna de Escorpio. También recordar que primero el símbolo es polisémico, tiene múltiples formas de manifestación. Como decís vos, la carta es previa, o sea, alguien nace con esa carta porque su alma ya estaba destinada a tener esa carta. Y también hay algo que
que se produce una sinergia, ¿no? Una sincronicidad, en el sentido de que yo voy a desarrollar lo que yo ya tengo, lo que yo ya traigo y lo que yo necesito trabajar y desarrollar. Y voy a nacer en el ambiente que es capaz de dármelo. Y a la vez, mi madre, mi padre, o sea, mis padres van a me van a poder transmitir y acompañar de la manera en la que yo necesito para mi desarrollo. Y ese niño o esa niña con sus características va a despertar algo distinto en cada padre, ¿no? Porque un hijo va a despertar capaz algo, no sé, más una herida profunda, otro hijo va a despertar capaz el lado más jocoso, más divertido, o sea, cada uno nos conecta con algo distinto de acuerdo a las particularidades de ese niño y de esa madre, de ese padre en el momento en el que nace también ese niño, ¿no? Entonces es una gran complejidad que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la carta de un niño y de poder darle una devolución. Por eso no, digamos, completar una carrera de astrología nos forma, por supuesto, nos da los fundamentos, las bases, pero después tenemos que seguir especializándonos. Si Sí, queremos ser yo por ejemplo, profesionales, ¿no? sí, no, totalmente, sí, 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 sí. Yo por ejemplo siempre pedí las cartas de los papás, ¿no? No, no para hacer una consulta astrológica de cada uno, una sinastría entre ambos padres, salvo que, bueno, que así lo requieran, ¿no? Pero mínimamente para ver cómo son los elementos, cómo es la luna de cada uno, para esto, ¿no? Para ver qué despierta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Una mamá con mucho fuego, un niño con mucha tierra, o sea, hay que aprender a respetar los tiempos, claro, hay que respetar los Absolutamente. tiempos. Ojalá Sí, le hubieran dicho eso a mi madre. Pero es así como decís. O sí, padres con mucho fuego y nace un niño con mucha tierra y lo avasallan. O al revés, padres con mucha tierra y nace un niño con mucho fuego. Y ese niño pide pista, necesita espacio, necesita libertad. Y los padres muy acartonados, muy estructurados. Y tenemos que entender eso, exacto. tal cual. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Bueno, es muy hiperactivo. Bueno, es muy hiperactivo o a la dinámica y a la costumbre familiar, ahí genera, digamos, hay un movimiento, ¿no? Aparte, otra cuestión también es que generalmente eh, uno, por supuesto, no todos los padres quieren trabajar, ¿no? Ayudar a que sus hijos emocionalmente, ¿no? Se desarrollen de manera sana, pero en general los papás, nosotros, los adultos, no sabemos cómo manejar nuestras propias emociones, entonces es muy Ahí está. difícil también enseñarles qué es lo que tienen que hacer porque a veces nosotros no sabemos qué tenemos que hacer. Absolutamente. Desde la astrología podría decir que sería, por ejemplo, mirarlo desde mi propia luna, ¿no? O sea, yo desde mi propia luna miro al Ni niño hablar. porque, bueno, e intento que encaje en eso, ¿no? Y claramente no va a suceder. Entonces, a veces es tan simple como poder generar esa observación, ¿no? En el taller que está dirigido a papás es eso, ¿no? Es invitarlo a que hagan pequeñas tareas, a que hagan pequeñas observaciones en la dinámica familiar y que les sirva también para verse, ¿no? Ellos mismos en todo esto, ¿no? Y eso sería, digamos, ese por lo menos es el punto del taller, ¿no? Que puedan todos verse, ¿no? Y que todos puedan dialogar en mejor. Ese sería, digamos, el Maravilloso. objetivo. Y si vos tuvieras que centrar, así como para poder darle a la gente que escucha este podcast un poquito de información, ¿no? Para si tienen hijos o si les interesa, o incluso mismo para pensarse ellos desde niños, ¿no? Cómo era yo de pequeña, de pequeño, qué necesitaba y que capaz no tuve, ¿no? ¿Cuáles serían como los puntos que vos decís, esto es súper importante empezar a verlo, empezar a trabajarlo? ¿Qué empezás por los elementos? ¿O hay algo que o las lunas? Sí, para mí los elementos, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Los elementos y las lunas, porque los niños son pura luna, Pura para mí luna. es lo básico, ¿no? ¿Y el Recién después. ascendente, por ejemplo? No, sí, sí, nosotros, por ejemplo, en el taller vemos, digamos, bueno, sí, el ascendente, Marte, Mercurio, después, bueno, también, por supuesto, Venus, los planetas Mm, sociales, Júpiter, Saturno. Vos en un momento decías,
que bueno, recién más o menos a los 7 años, ¿no? Los niños ya ahí como que empiezan ahí a tener un poco más de autonomía, ¿no? Por ahí ya incluso podemos identificar un poco mejor su signo solar, recién ahí, ¿no? Y muchos me preguntaban por qué orientábamos el taller de papás a los primeros años, ¿no? Hasta los 7, 8 años, 10, ¿no? Pero bueno, digamos, niños pequeños, bueno, porque en realidad si nosotros vamos a trabajar con ellos, tratamos de centrarnos justamente en esto, ¿no? Los planetas personales, en ese mundo emocional. Ya después, a los 7, cuando empiezan los primeros contactos ahí de la primera cuadratura de Saturno, ya después cuando entran en la adolescencia hay otras rebeldías, hay otras cosas que se ven en la carta, y también ya hay algo que pasa, que es que el niño también ya se abre más en sociedad, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya tenemos que tener en cuenta otros elementos, ¿no? Compañeros de escuela, instituciones, directivos, ¿no? O sea, responsabilidades, etapa escolar. Entonces, bueno, entran en juego otras cuestiones que, si bien por supuesto las vemos cuando hacemos una consulta, bueno, la idea en el taller es al revés, ¿no? Tratar de trabajar la parte más emocional, acompañar, digamos, desde los primeros años de vida. Por eso tratamos de ahí circunscribir un poco el público, ¿no? Eh, y después respecto de la formación sí, ya veremos otras edades, veremos otras cuestiones ahí que van a entrar en juego y cómo abordarlas cada una con su especificidad, ¿no? Pero yo creo que para comenzar siempre es importante eso, ¿no? La luna y los elementos. Y después, por Luna y los supuesto, elementos. Bien. que todo lo demás, porque bueno, el ascendente también es algo que en general en casa los niños suelen como estar de alguna manera, por ejemplo, un niño que tiene, ¿no? No sé, un ascendente en Aries, ¿no? Por ahí en casa recibe esta idea de, bueno, tenés que estar activo, por ahí es que el niño tiene ese ascendente y la familia también lo ve en el niño, entonces digamos, está bueno eso comprenderlo porque, bueno, a veces sucede que está como interpelado a actuar como su Sí. ascendente, ¿no? Entonces Es la también está energía que bueno está saber. disponible ahí al nacer y Sí. en el entorno. Es una energía que está muy presente en el entorno, ¿no? Y que el niño la muestra, la expresa. Creo que estaría bueno capaz poder profundizar un poquito en las lunas. ¿Qué te parece? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, Como te Que decía creo antes, que es como nosotros el punto más importante, ¿no? Digo, todos son sí, importantes, pero bueno, las lunas es como fundamental, ¿no? Capaz podemos hablar de las lunas por elemento. sí, totalmente, totalmente. En el caso de las lunas, tienen no solamente, digamos, esta cuestión de la emotividad, ¿no? También ahí en las lunas vamos a hablar de la nutrición en todos los aspectos, ¿sí? O sea, podemos Ajá. hablar de cómo se alimenta el niño, podemos hablar de lactancia, eh, Mm. podemos hablar también incluso de la dinámica, o sea, la comida es muy importante, ¿no? En los primeros años de vida, porque ellos van comiendo distintas cosas, a veces también eso entra en conflicto con nuestra propia alimentación, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que la luna en sí tiene como distintos niveles de información que me parecen súper útiles para los padres. Em, También en la luna nos va a hablar de ciclos repetitivos en los niños, ¿no? Incluso cuáles pueden ser por ahí sus dificultades, ¿no? Cuando se empiezan a vincular con hermanitos, ¿no? Cómo reaccionan ante determinadas situaciones. Entonces, me parece ahí que es súper, súper, súper clave abordar la luna. Y en el caso, bueno, si vamos por lunas por elementos, bueno, las lunas, las lunas de fuego son lunas Aries, Leo y súper, Sagitario, ¿no? Aries, Leo y Sagitario, son lunas, bueno, muy avasallantes, ¿no? Tienen, por supuesto que tienden, ¿no? A tener una autoestima, una conexión con el deseo fuerte. Eh, ¿Qué les tenemos que enseñar? En realidad ahí hay que tratar de que, bueno, no se vuelvan mandones, ¿no? Que no se vuelvan muy impacientes, Muy incluso avasallantes, ¿no? Porque muy puede ser estos niños avasallantes. que quieren Sí. algo, van y lo toman y no preguntan y capaz invaden y no se dan cuenta.
enseñarles también que hay otros, ¿no? Porque el niño en Aries va a ir por lo que desea, la luna en Leo va a decir, bueno, esto es lo que yo quiero y Soy por lo yo. tanto lo que necesito y va a ser lo mejor. Y entonces siempre enseñarle, ¿no? Esto del registro del otro y tratar de que manejen la poca tolerancia a la frustración que tienen, ¿no? Porque esa conexión con el deseo los lleva a ser muy activos, ¿no? Incluso, bueno, también demandantes, o sea, en ese sentido, ¿no? Eh, si pensamos desde las lunas de tierra, ¿no? En el caso de las lunas de tierra, van a ser muy realistas, ¿no? Y muy concretas, esto de, bueno, veo lo que, creo en lo que veo, ¿no? Y es Absolutamente. interesante, porque, y eso es súper interesante, porque, bueno, en un momento podemos decir, bueno, qué lindo las lunas en tierra, qué bueno, porque tiene esa capacidad por ahí de concretar, de materializar, sí, pero por ahí cuando queremos trabajar cuestiones que tienen que ver con la imaginación, ¿no? Les cuesta, cuando les quieren enseñar algo que es un poco abstracto o que ellos por ahí no pueden del todo comprobar, también les cuesta, ¿no? Porque necesitan como por ahí uno ve una película fantasiosa y no les interesa, va a decir, bueno, esto yo no lo creo. Entonces por ahí empiezan como uno dice, ah, mira, por ahí en el jardín hay determinadas cosas que las pasan por alto porque las desestiman. Entonces, bueno, buscar de qué manera, ¿no? Podemos tratar de que ellos vean, por ahí que ellos son más visuales, pero bueno, algo que tenga una comprobación, que lo puedan comprender desde otro Lo pueden lado, que agarrar con las manos. más, ni hablar, si lo pueden agarrar, ver y tocar, es excelente. Sí, 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 Y vos claro. hablaste hace un ratito de, bueno, el deseo, ¿no? Que justamente en la Tierra, ahí capaz no está tan fuerte el tema del deseo, de la acción y también de los ritmos, ¿no? Porque las lunas en fuego son muy rápidas, es como que aparece el impulso y actúan, ¿no? Y no hay nada que lo medie. Y las lunas en tierra es al revés, ¿no? Como que a veces les cuesta la acción, el avance, ¿no? Está como son muy más parsimoniosas, ¿no? Y tienen otros ritmos, ¿no? Otros tiempos, necesitan como que las Sí. cosas... Bueno, un ejemplo, la luna en Tauro, que le cuestan tanto los cambios, ¿no? Entonces, Mm, por ahí el niño se tiene que cambiar de jardín, se tiene que mudar, y por ahí los padres lo ven eso con naturalidad, y para el niño es terrible, ¿no? Entonces, por ahí algo tan simple como decir, mirá, este va a ser tu próximo jardín, o mirá, dentro de poquito vamos a vivir disfrutarlo. acá, lo prepara para el cambio, ¿no? Y eso ya es un Mm, montón. Eso hace la diferencia entre recordar la experiencia de la mudanza como algo traumático y recordarlo como algo agradable, ¿no? O sea, es tan simple como ese acompañamiento, ¿no? Por eso absolutamente, vamos a detalles, ¿no? Y ejemplos de la vida cotidiana cuando analizamos una carta. Sí, sí. absolutamente. Mm. Y las lunas en aire son como las más curiosas, ¿no? Las más charlatanas, las que nunca se callan, las más dispersas, ¿no? Sí, sí, sí. Géminis, Libra y Acuario. Bueno, a las lunas en aire igual a veces les pasa que pueden ser muy olvidadizas, ¿no? O sea, por ahí no concretar, ¿no? Porque esto de la mente súper estimulada, incluso, bueno, desde la comunicación también, ¿no? Que no les cuesta como concretar, les cuesta como ser más puntuales, sistematizar, ¿no? Pues por ahí hay hay que ahí enseñarles también, ¿no? Porque es una cuestión también esto, ¿no? De enseñar, de acompañar, ¿no? De ayudarlos a planificar, de ayudarlos a bajar, ¿no? Al presente, a la tierra, a lo que quieren decir, a lo que quieren hacer. Incluso también por ahí la dificultad que a veces pueden llegar a tener las lunas en aire es, bueno, comunicar, ¿no? Cómo comunicar, ¿no? Cómo comunicar los sentimientos, cuál es el registro que tienen, ¿no? Porque a veces también pasa esto, ¿no? Que hay o sobreadaptación, por ejemplo, una luna en Libra, ¿no? Que por ahí le va a costar comunicar Bueno, realmente, no va a tender va a comunicar, pero va a tender a ceder, a ser complaciente, ¿no? Entonces siempre hay que, por más que uno los vea que hablan o que sociabilizan, siempre hay que tratar de acompañarlos y ver qué está pasando, ¿no? sí, porque que Eh, hablen no quiere decir que estén hablando de sus sentimientos, o sea, el aire no, es muy sociable, ¿no? Y tiende mucho a hablar, pero habla de cosas
o nimias o cosas, bueno, un bebé no va a hablar de una cuestión social, ¿no? Pero digo, charlotean, ¿no? O sea, charlan, hablan, pero sí, el aire le cuesta mucho, mucho realmente entender y conectar con lo que sienten, ¿no? Tienden a pasarlo por la mente. Sí, sí, totalmente. Y bueno, en el caso de las lunas de Acuario, ¿no? También ahí trabajar el tema, bueno, del desapego, ¿no? De poder, estos lazos que hacen, bueno, poder, digamos, sostenerlos en el tiempo, ¿no? También ahí hay como, bueno, cada lunita va a tener Cada su luna sí tiene su talle. particularidad, Exacto. sí, sí, sí. Sí, 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 Bueno, y sí. por último, las lunas en agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis. Esas sí que son las lunas más, más fantasiosas, más románticas, más soñadoras, ¿no? Un poco despistadas también, Sí, ¿no? sí, si hablamos de despistes, sí, son las más despistadas. Por supuesto que acá lo más interesante es ayudarlos a canalizar, ¿no? Las emociones o la creatividad incluso, ¿no? Porque también son muy creativos, Mm, pero sí por ahí a veces hay que acompañarlos a poder dar bajada, ¿no? O ponerlo en palabras o ponerlo, ¿no? En algo, en una, ya sea pintar, eso también vamos a verlo en una de las formaciones, ¿no? Que a veces, bueno, a veces hay ejes que tienen que ver más con por ahí, cuestiones que tienen que ver en la carta más por ahí con aptitudes para el deporte, hay otros que tienen más aptitudes musicales, unos que mm, tienen que ver más con, ¿no? Entonces, bueno, tratar de ahí siempre, obviamente, de ir potenciar los dones, ¿no? De cada uno. excelente, tal cual. Pero en el caso de estas lunitas de agua, ¿no? Lo más importante creo es ayudarlos a que puedan no meter todo por ahí en la misma bolsa, ¿no? O sea, tratar de decir, bueno, los sentimientos tienen matices, Mm, no, no por ahí hay niños que todo les va a parecer, no todo lo van a somatizar o en todo van a empatizar con todo lo que sucede a su alrededor, entonces por ahí tratar ahí de decir, bueno, ok, existen estas emociones. Vamos a gestionarlas, acompañarlos, pero bueno, como te decía antes, para eso es súper importante ver cómo es el propio manejo que tienen los papás, ¿no? Sobre las emociones en los niños con agua. Bueno, ¿no? Hay que saber y no nos podemos, digamos, en ese caso dejar solos, ¿no? Si nosotros no lo manejamos, tenemos que tratar de encontrar nuestra manera de acceder y de acompañarlos. sí, En especial, absolutamente. que tratan de ponerlas en palabras, ¿no? Lo que les sucede, que puedan de alguna manera exteriorizarlo. Sí. Y también analizar mucho en general las lunas con agua, el vínculo con mamá, ¿no? Porque a veces suele ser, o con alguno de sus cuidadores, ¿no? Muy Mamá y papá. simbiótico. Sí, Mm, sí, sí, sí. sí. Mamá y papá, sí, sí. Ver qué Sí, a pasa veces con también ahí. incluso hasta con hermanitos, con abuelos, ¿no? O sea, se apegan mucho, sufren mucho, Sí, sí. O con un sí. amiguito, con una amiguita, el jardín, que después se va y quedan ahí muy, muy, muy apegados, ¿no? O sea, justamente en el agua lo que hay que trabajar, digamos, es, bueno, tratar de desarrollar o de fomentar también la objetividad, digamos, dentro de lo que puede un niño, ¿no? Pero la objetividad, el poner distancia, el decir, bueno, entender que, bueno, que también los cambios ocurren y que es parte de la vida, porque ellos tienden como a crear hogar, ¿no? Donde están Sí, y a fusionarse sí, con los demás. Entonces después esa separación duele, ¿no? Duele mucho. sí. Incluso también les cuesta abrirse por ahí a otros amiguitos, ¿no? Claro, Se tal ponen a cual, trabajar en grupo por ahí, si no es con su amigo, no trabajan, si no es con su compañerito, no lo hacen. tal cual. Y también eso es, después, bueno, genera, ¿no? Cuestiones ahí a nivel jardín, a nivel escuela, bueno, que pueden ser un poco conflictivas, ¿no? Y que para ellos la van a vivir de forma dolorosa, ¿no? Entonces es importante enseñarles. Bueno, buenísimo, súper interesante. La verdad que me encantó, me parece que podríamos seguir hablando durante horas, Sí. pero bueno, quedará para otro, para un futuro podcast. Espero que la gente le haya servido también para ver a sus lunitas y también la propia luna, ¿no? Porque yo creo que, bueno, todos tenemos ahí un niño, una niña interna que también necesita que lo cuidemos y cuando entendemos mejor nuestras lunas también nos cuidamos mejor, ¿no? Así que bueno, nada, Romy, muchísimas gracias por participar Gracias. de este podcast. El mayor de los éxitos en el taller para padres que va a ser ahora en abril 2023 y luego va a ser la especialización para estudiantes de astrología o astrólogos
que quieran hacer cartas natales infantiles, porque no por hacer una formación ya tenemos todos los recursos, necesitamos especializarnos. Así que, ¿cuándo empieza la especialización? En julio. Julio. Bien, Sí. perfecto. Julio 2023. Y bueno, imagino que después se seguirá, digamos, haciendo, que también la gente lo va a poder, Sí, sí. comprar grabado también, la gente que no pueda estar en vivo. Y bueno, nada, me encanta esta temática, me parece que tiene mucha, mucha tela. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Bueno, gracias. Adiós.